Saludos, estimadas y estimadas participantes. Es un gusto estar hoy y traerles hoy esta ponencia sobre la gestión de riesgos agroclimáticos con enfoque de género, una mirada filosófica y metodológica desde un enfoque interseccional. Su servidora, Yesenia Medina, eh, médica veterinaria, epidemióloga, doctora en salud pública, especialista en modelos de desarrollo agroalimentario en Venezuela, profesora de la UNERS en la parte de metodología de proyectos de productivos y factibles, funcionaria de carrera del especialista en salud agrícola integral, especialista en una sola salud, salud animal, agricultura, salud humana, salud pública, ambiente, cambio climático, pandemia, consultora de agencias multilaterales como FAO, CIFEN, PMA, Naciones Unidas, ONGs, eh, comprometida con una sola salud, comprometida con el feminismo, feminista de corazón. He sido directora nacional de Lina Mujer por los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Eh, Vamos a hablar un poco del cambio climático. A veces es importante detenerse en los conceptos. Entonces tenemos que el cambio climático es un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables, según el IPCC. Hay unos conceptos que es importante tener cercanos, refrescados, que es el cambio climático, que son las amenazas, que son probables ocurrencias de fenómenos o procesos que ponen en peligro la vida de las personas, sus cosas, su medio ambiente y que están dedicados a la agricultura. La vulnerabilidad, que es el balance entre la susceptibilidad y el grado de capacidad de afrontamiento y recuperación de las personas en sus espacios geográficos, cultivos, instalaciones, entre otros. La exposición, que se corresponde con el espacio geográfico donde se desarrolla la actividad agrícola, sus habitantes, los cultivos, la zona, la pesca, el ganado, las instalaciones, los medios de vida, que se compone de las capacidades activas de estos recursos materiales y sociales y actividades necesarias para vivir, entre entre otros conceptos que debemos tener fresco, que es un desastre, que tiene que ver cuando los daños y pérdidas ya se producen. Entonces, bueno, decimos se ha ocurrido un desastre, términos como mitigación, bueno, términos que tenemos que tener allí. Entonces, bueno, vamos a pensar un poco, vamos a interactuar, vamos a mencionar cuáles son las principales amenazas climáticas que conocemos. A empezar, ¿cuáles creen ustedes? Inundaciones, plagas y enfermedades, heladas, precios. Los precios ocasionan daños y pérdidas. Son unas amenazas, las sequías, las enfermedades, los incendios, los sismos, deslaves, aunque los sismos son como otras áreas de estudio, pero digamos que nos ocasionan daños y pérdidas. ¿De qué se trata la gestión de riesgos agroclimáticos con enfoque de género? Se trata de mirar con, tratar de ponernos, y les invito a ponernos los lentes de género para mirar la situación climática. Entonces, se trata de comprender los roles que determinan una relación diferenciada entre las vulnerabilidades y las capacidades que tienen como resultado un nivel de riesgo distinto. Consiste en hacer una evaluación del impacto en función de los grupos humanos vulnerables. Consiste en considerar cuáles son las capacidades y cuáles son las condiciones en que se devuelven las personas más vulnerables en la planificación de estas actividades y en las expectativas y metas planteadas. Se trata de mirar con lentes de género las estadísticas desagregadas. Estas son fuentes de información cuantitativas y cualitativas que permiten visibilizar los indicadores específicos según cada situación de género, los grupos etarios, la racialización, la etnicidad y así develar las desigualdades o brechas que ocasionan discriminaciones y segregaciones en la participación en las actividades de gestión de riesgos agroclimáticos. Es importante
refrescar que el género es una situación construida, es un constructo social, mientras que el género se refiere a características innatas. Es importante saber esta diferencia para poder avanzar. Entonces, el sexo tiene características biológicas, congénitas, están, digamos, vienen ya determinadas, mientras que el género es una condición cultural, es aprendida y sobre todo se puede cambiar. Importante partir de esta premisa de que el sexo y el género no son sinónimos, son diferentes. Es importante refrescar algunos conceptos básicos como los roles de género, los estereotipos de género, que se refieren a estas normas sociales que dentro de una cultura específica son socialmente o son consideradas socialmente apropiadas para las personas de un sexo específico. Suelen determinar las responsabilidades y tareas tradicionales asignadas, esto para los hombres, esto para las mujeres, esto lo deben hacer los niños, esto lo deben hacer las niñas. Y al igual que el género, los roles de género también pueden cambiarse, también pueden transformarse con el curso del tiempo, especialmente trabajando con el empoderamiento de las mujeres y las transformaciones de las nuevas masculinidades. Pues. Los estereotipos de género son generalizaciones simplistas de los atributos de género, características estereotipificadas sobre los hombres que los describen como competitivos, codiciosos, los caracterizan como autónomos, independientes, beligerantes, mientras que paralelamente las mujeres se representan como cooperadoras, acogedoras, atentas, comunicativas, orientadas al grupo, interesadas en los bienes públicos. Con frecuencia, estos estereotipos se usan para justificar la discriminación de género o ampliamente conocida y reflejada y reforzada con teorías tradicionales sobre leyes y prácticas institucionales. Refrescar conceptos como trabajo de cuidados no remunerados es un término que abarca todas estas actividades diarias que mayormente ejecutan las mujeres para nuestras vidas, salud, tareas del hogar, cultivar, preparar alimentos, la limpieza, buscar agua, cuidados personales de niños, niñas, personas enfermas o personas que tengan alguna situación de discapacidad. Asimismo, se refiere al cuidado del trabajo doméstico que se lleva a cabo en los hogares, que regularmente ocurre sin ninguna remuneración, así como el trabajo comunitario, que también es no remunerado, y la abrumante mayoría del trabajo que mantiene la vida diaria es realizado mayormente por mujeres. El trabajo de cuidados no es remunerado, ocupa el tiempo de las mujeres y limita su participación en actividades productivas y en actividades de preparación ante los efectos del cambio climático. Es importante también avanzar en conceptos como la división sexual del trabajo. Este es un concepto importante en el análisis de género, ya que se refiere al trabajo en la manera en que cada sociedad lo divide entre hombres y mujeres, niñas y niños, según los roles de género que esa sociedad ha establecido y consideran apropiados para cada sexo. Dentro de esta división social del trabajo hay varios tipos de roles. Están los roles productivos, los roles reproductivos y los roles de la gestión comunitaria. El triple rol se refiere al hecho en que las mujeres tienden a trabajar horarios más largos y fragmentados que los hombres, ya que estos suelen asumir roles reproductivos, productivos y trabajo comunitario. Suelen encargarse las mujeres de estos roles que son mayormente no remunerados, mientras que de lo económico suelen ocuparse los hombres. Vamos a hablar entonces de este concepto importantísimo porque hacia allá tenemos que apuntar el rol de la igualdad de género y es un ODS, un compromiso en el cual estamos suscritos también en Venezuela. Significa que las mujeres y los hombres gozamos de iguales condiciones y oportunidades para ejercer nuestros derechos, nuestras actividades totales, así como potencialidades para contribuir al desarrollo político, económico, social, cultural y asimismo beneficiarse de sus resultados. Por tanto, la sociedad valora por igual las similitudes y las diferencias entre estas mujeres y estos hombres, así como los roles cambiantes que ambos desempeñan. Esto implica que sean considerados los comportamientos, aspiraciones, necesidades específicas de las mujeres y los hombres y que éstas han sido valoradas y favorecidas de la misma manera. En resumen, el principio de igualdad de género procura que las diferencias entre hombres y mujeres no se transformen en desigualdad. De esta forma se otorga el mismo valor y derecho a todas las personas con independencia de su biología y de los roles sociales a los cuales se les puedan asociar. Vamos a hablar de este concepto, un concepto que les pido atención, es un concepto innovador, un concepto que debemos traer para entender la gestión de riesgo con enfoque de género.
tiene que ver con el enfoque interseccional. Esta académica y profesora estadounidense la define como el fenómeno por el cual cada individuo o cada individua sufre opresión o ostenta un privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. También se dice que es un enfoque que reconoce que las personas experimentan múltiples desigualdades y formas de discriminación y segregación, incluidas las basadas en su sexo, en su edad, en su pertenencia étnica, en el lugar de residencia, en su situación económica, orientación sexual, identidad de género, estatus migratorio, entre otras características. Es el fenómeno por el cual cada persona sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Entonces, vemos acá como la raza, la orientación sexual, la identidad de género, la nacionalidad o una posible condición de discapacidad pueda solaparse e ir sumando y sumando y sumando estas desigualdades. A esto se le llama entonces enfoque interseccional. Vamos a verlo más aplicado a la gestión de riesgos agroclimáticos y vemos cómo el IPCC destaca que las diferencias en vulnerabilidad y exposición surgen de factores no climáticos y de desigualdades multidimensionales que a menudo son producidas por procesos de desarrollo desigual. Estas diferencias dan forma a los riesgos diferenciales del cambio climático. Las personas que están marginadas social, económica, cultural, política, institucional o de otra manera son especialmente vulnerables al cambio climático y también algunas de estas respuestas de adaptación y mitigación. Esta vulnerabilidad aumentada rara vez se debe a una sola causa, más bien es el producto de una intersección de procesos sociales que dan como resultado la exacerbación de desigualdades en el estado socioeconómico, los ingresos, así como en la exposición. Dichos procesos sociales incluyen, por ejemplo, la discriminación basada en género, basada en clase, basada en el origen étnico, la edad y la discapacidad. Entonces, bueno, tenemos aquí el basamento científico de investigaciones y de acuerdos científicos mundiales de cómo efectivamente hay factores no climáticos que inciden en el aumento de la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático por factores no climáticos. ¿Quiénes son los grupos humanos vulnerables o más vulnerables ante el cambio climático? Entonces vemos que las poblaciones indígenas, los adultos y adultas mayores, las personas jóvenes, grupos de población rural, niños, niñas, afrodescendientes, población insular, la población que está en las costas es especialmente vulnerable, pequeños y pequeñas productoras, migrantes, son algunos de estos grupos humanos vulnerables ante el cambio climático. Esos grupos humanos también están por regiones. Fíjense que Latinoamérica se verá mayormente afectada. Esto es llamado también una injusticia climática, porque siendo que Latinoamérica, especialmente Venezuela, son uno de los países o de las regiones que menos incidencia tiene, menos emite gases de efecto invernadero, sin embargo, es una de las regiones con mayor riesgo, con mayor vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Asimismo, uno de los sectores productivos y de los grupos humanos, por supuesto, que pertenecen a ese sector productivo, es el sector agrícola. Es el sector que se ve mayormente afectado por los desastres naturales, ocasionando disminución en la producción y en el acceso de los alimentos, aumentando la pobreza y la desnutrición. Vamos a seguir mirando estos grupos humanos vulnerables y vamos a mirar entonces ya más en específico a las mujeres jóvenes y niñas. ¿Son más vulnerables? ¿Qué son más vulnerables? ¿Será que nacieron vulnerables? ¿O será que existen construcciones sociales que generan estas situaciones de vulnerabilidad? Entonces vamos a mirar cuáles son estas situaciones, condiciones, también llamadas brechas, que inciden en la vulnerabilidad de mujeres jóvenes y niñas. Entonces, bueno, vemos como la pobreza, la discriminación, la segregación, la sobrecarga de trabajo remunerado y no remunerado, el analfabetismo climático, es decir, la falta de preparación ante estos eventos hidrometeorológicos extremos. Las brechas de género, las brechas tecnológicas, a veces no saben manejar las tecnologías de las cuales depende la información climática.
el débil acceso a la información sobre el cambio climático, débil preparación ante los desastres. Entonces, estas débiles capacidades de información desagregada por sexo también no nos permite visibilizar las capacidades, vulnerabilidades diferenciadas por estos grupos sociales y poder visibilizar entonces cuáles son estas vulnerabilidades y por ende accionar de una mejor manera. El trabajo de cuidados es no remunerado, ocupa el tiempo de las mujeres jóvenes y niñas y limita su participación en actividades productivas y en actividades de preparación ante los eventos de cambio climático que pudiera poner a salvo sus vidas. Vamos a ver entonces qué son las brechas de género. Son estas desigualdades entre hombres y mujeres en la sociedad en muchos ámbitos de la vida, como por ejemplo el acceso a la tenencia de la tierra, los recursos económicos, el desigual acceso a la información y a la tecnología. Son brechas o diferencias de género. Vamos a verlo con unos gráficos. Tenemos, digamos, pues, en algunas publicaciones internacionales que la pobreza es la principal brecha de género. Asimismo, como la pobreza también es una principal brecha entre las regiones de Latinoamérica y las regiones del norte por, digamos, la capacidad de inversión en preparación tecnológica o en preparación para, digamos, ser resiliente ante los efectos del cambio climático. También la pobreza es la principal brecha de género. Tenemos como las mujeres suelen tener unos indicadores por encima que los hombres, los indicadores cuando medimos la pobreza. Asimismo, cuando lo miramos por sexo, siempre, regularmente, las mujeres siempre están entre los mayores indicadores, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Entonces vamos a mirarnos un poco en el sector rural. Hay unas brechas de género digamos, en general para todos, pero hay unas brechas de género especiales en las mujeres rurales. Ahora pueden invitarme a hablar específicamente de las brechas de género en el sector rural y explicar detallada y detenidamente por qué son diferentes y por qué hay que estudiarla de manera diferenciada y específica y profundizar en ella, pero por lo pronto les traigo esta lámina para compartir con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que las brechas de género en las mujeres rurales tienen un menor acceso a la tenencia de tierra, menor acceso a los créditos y beneficios agrícolas, feminización de la obesidad, discriminación racial, menor acceso a los insumos y semillas, al acceso al agua, a los sistemas de riego, a los créditos agrícolas, a los insumos y semillas, a las maquinarias y equipos agrícolas, a los semovientes. Entonces aquí vemos cómo vamos sumando una cantidad de brechas o desigualdades que van dejando atrás a las mujeres jóvenes y niñas. Hay una brecha importante que tiene que ver con el menor acceso a la toma de decisiones de su cuerpo y de su tiempo. Eso es bien importante también. Aquí hay una lámina que se las traigo, esto es fuente propia, que fue una reciente investigación, un levantamiento de información en el cual participé. Y entonces, bueno, veíamos una bastante marcada brecha de género en la tenencia de la tierra y en el acceso a crédito. Ven cómo de 100 personas encuestadas, 53% son hombres dueños de la tierra, mientras que solo el 23% de las mujeres son dueñas de la tierra, igualmente con el acceso a crédito. Me gustaría un día conversar y que miremos a nivel latinoamericano estas brechas son aún mayores. En Venezuela, gracias a la legislación vigente, de la actual ley de tierra y la política del Instituto Nacional de Tierra, en conjunto con el Ministerio de la Mujer, que han incidido con acciones específicas y han mejorado estos indicadores. De manera que, aunque ya son muy alarmantes en Venezuela, imagínense cómo están en Latinoamérica, alrededor de solo el 10% de las mujeres son dueñas de las tierras que trabajan. Por lo pronto, estos son los indicadores. Habría que mirar los indicadores oficiales en las publicaciones del Instituto Nacional de Tierra y el Ministerio de Agricultura. Entonces, en cuanto a estas publicaciones estén a disponibilidad de todos, es interesante que miremos esta cifra oficial. Por lo pronto, estas son unas proyecciones de una información en un levantamiento de información en el cual yo participé y se hizo la desagregación por sexo, para que veamos la importancia de la información desagregada por sexo.
Tenemos también lo que se llama la triple brecha, la brecha en la ruralidad, que es la brecha tecnológica, la brecha de género y la brecha rural. No es lo mismo una mujer que tiene acceso a todos los servicios o un mayor acceso a los servicios en las zonas urbanas que una mujer en la ruralidad donde todo le queda más lejos, donde le cuesta salir a parir, le cuesta salir a curarse de alguna enfermedad, entre otras gestiones económicas que también, por supuesto, le van a tener mayor dificultad. Asimismo, la brecha tecnológica, no, se les dificulta el acceso a Internet, se les dificulta el acceso a herramientas tecnológicas, por ejemplo, para participar entonces de la gestión de riesgos agroclimáticos, por ejemplo. Entonces, bueno, ya habiendo visto el concepto de interseccionalidad, de vulnerabilidad, de amenaza, de exposición, podemos ver que esta es la fórmula técnica para mirar la gestión del riesgo agroclimático. Esta es una forma genérica, sin embargo, comentarles que bajo el principio de la interseccionalidad, bajo el enfoque de la interseccionalidad, podemos ver cómo estas vulnerabilidades, de estas discriminaciones, segregaciones de género, ruralidad, edad, pobreza, etnia, se solapan acá, se superponen, hay una intersección entre ellas y mientras más características de este tipo que suelen ser vinculadas a la discriminación y a la segregación, van entonces quedando las mujeres sumando mayores niveles de vulnerabilidad por factores climáticos y por factores no climáticos que van aumentando y aumentando esta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, ante una amenaza, ante una exposición. Esta aumenta el riesgo porque hay menos capacidades de adaptación mientras la mujer sea más vulnerable y mientras tenga más de estos elementos interseccionándose, solapándose y, por supuesto, sumándose cada una de estas características. Entonces, bueno, vamos a ver cómo esto tiene un impacto diferente. Suelen haber unas creencias, por ejemplo, que el cambio climático afecta a todas las personas por igual, que las mujeres jóvenes y niñas nacen vulnerables, que los cuidados del hogar y las personas dependientes son responsabilidad solo de las mujeres, porque bueno, para eso son las mujeres, que la gestión de estos desastres, los bomberos, los equipos de salvar vidas, las mediciones climáticas, son cosas solo de hombres. Esto es una creencia limitante. Que estas personas no participan en las actividades de gestión de riesgo porque no quieren. Bueno, se le invitó a todos, pero igual y no llegaron las mujeres. Es porque no quieren participar. Los hombres son quienes deben tomar estas decisiones en la agricultura y en la gestión de los riesgos agroclimáticos, que las labores de rescate en situaciones de desastre siempre las ejecutan hombres jóvenes, que la agricultura se elabora igual entre hombres y mujeres. Estas son algunas creencias en las cuales es importante reflexionar que hay sobradas evidencias científicas de que el cambio climático afecta mayormente a mujeres, jóvenes, niñas y niños, de que hay mujeres en situaciones de desastre, hay mayores víctimas, hay mayor cantidad de, a veces lamentablemente, enfermedades, afectaciones de medios de vida y de vida de mujeres, que todas las personas podemos cuidar y ser cuidadas. La labor de los cuidados debe ser compartida, que las mujeres como agentes de cambio activas en la gestión de la crisis climática. Las mujeres pueden ser perfectamente agentes de cambio si están bien preparadas. Que todas las personas pueden desarrollar altas capacidades sobre el orden, sistematización para el levantamiento de información agroclimática. Que todas las personas podemos participar en la toma de decisiones para esta gestión de desastres y para acciones anticipadas y evitar los desastres. Las mujeres invierten más de 8 horas diarias en trabajo de cuidados no remunerados y por eso no les da tiempo de asistir a las actividades de gestión de riesgo. Esto es bien importante. No van a las actividades de preparación, no porque no quieren, sino porque su tiempo está ocupado con labores de cuidado del hogar, de cuidado de las personas enfermas, de las personas adultas mayores. Entonces, es importante también reflexionar al respecto de los preceptos y estereotipos sociales que segregan, excluyen y discriminan a estos grupos sociales, haciéndolos más vulnerables, privándolos de la preparación necesaria para poder salvar sus vidas y sus medios de vida ante posibles situaciones de desastre socionatural. Entonces, ¿por qué estudiar, investigar y trabajar por la gestión de riesgos agroclimáticos en mujeres, jóvenes y niños? ¿Por qué verlo de manera específica? ¿Por qué verlo de manera diferenciada? ¿Y por qué la doctora Yesenia está siempre pendiente de escudriñar, de investigar, de profundizar en este tema, de visibilizarlo como algo importante?
Porque estas desigualdades de género que ocasionan segregación, pobreza, altos niveles de vulnerabilidad, son invisibles y hay que hacer un esfuerzo por visibilizarlas. ¿Y por qué son invisibles estas brechas o desigualdades de género, esta injusticia social? Porque estas desigualdades no se ven porque se esconden o se enmascaran en la información cuando no está desagregada por sexo. Cuando la información está genérica y usted dice, hay tantas personas afectadas, hay 200 personas afectadas por el desbordamiento de la quebrada del Junquito. Entonces usted no sabe cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Entonces, regularmente son más mujeres afectadas, pero eso no lo vemos porque el lenguaje es en masculino, porque no levantamos la información desagregada por sexo y eso es importante y es una de las razones, les comento, que está documentado también actualmente la principal debilidad es la captación de información desagregada por sexo que dé cuenta del proceso de las relaciones sociales de género, para lo cual es imprescindible comenzar con un plan de producción y recolección de variables que respondan al seguimiento de la situación de mujeres y hombres en el mejoramiento de las condiciones de vida para el desarrollo pleno de la política ambiental nacional. Entonces, bueno, los datos desagregados por sexo son se aplica en una información cruzada, se clasifica cuántos son mujeres, cuántos son hombres. A esto también es importante en este enfoque interseccional mirar otras características como edad, como los roles, para poder identificar entonces estas realidades y poder visibilizarlo y poder actuar de manera eficiente en disminuir esta desigualdad. Entonces, ¿por qué trabajar en esto? Porque estos grupos sociales son altamente vulnerables, sensibles a las desigualdades, a la discriminación, a la segregación por razones de clase, de pobreza, por razones de género. Es importante reflexionar que se impacta de manera diferente, desproporcionadamente, y queda en evidencia que cuando vemos la información queda evidenciado que la mayor cantidad de personas afectadas son mujeres, jóvenes y niñas por estos desastres socionaturales, por daños y pérdidas en los medios de vida, o sea, en sus cosechas, en sus cultivos, en su ganadería, por abandono, por acceso, por debilidades o por menor acceso al agua, por estar más expuestos a situaciones de inundaciones, de sequía, muchas veces por estar, y está también ampliamente documentado, que las mujeres suelen ser las que tienen las parcelas más pequeñas, con menos favorecidas. Entonces, bueno, todas estas cantidades de características ampliamente documentadas llevan a una mayor vulnerabilidad y una, digamos, menor capacidad de resiliencia para volver a la normalidad. ¿Por qué? Porque estos grupos en condiciones de vulnerabilidad están en mayor riesgo de sufrir daños y pérdidas, de pérdidas inclusive de su vida y de sus medios de vida, de su cosecha, de su ganadería. Pero a pesar de que son quienes son más vulnerables, son quienes menos participan en la preparación, prevención y toma de decisiones en la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque tienen su tiempo ocupado en los cuidados y porque no pueden llegar, muchas veces los esposos no les dan permiso a las mujeres de participar o sencillamente están ocupados en las labores económicas y ellas quedan segregadas a las labores domésticas. Muchas veces no sabemos planificar tampoco los horarios y ponemos bueno, los talleres de preparación en el momento en donde están las mujeres llevando a los niños a clase o ocupadas en el almuerzo. Entonces, lamentablemente, tenemos los indicadores más altos de femicidio en pérdidas de vida y medios de vida en situaciones de desastre. En este momento yo no tengo esa data oficial, pero bueno, hago la reflexión de la importancia de investigar y profundizar en tener estos datos oficiales desagregados por sexo y poder visibilizar el impacto diferenciado por género de los desastres socionaturales en términos de pérdidas de vida, en violencia de género en momentos de desastres socionaturales. ¿Por qué? Porque hay débiles capacidades sobre el levantamiento de información desagregada por sexo en nuestras instituciones, desagregada por sexo, por edad, por etnia, por raza, por color de piel, que permita visibilizar estas desigualdades y el impacto diferencial.
¿Por qué? Porque estos grupos vulnerables juegan un rol importante en la sociedad y tienen vulnerabilidades y capacidades distintas para enfrentar el riesgo. Entonces, el enfoque interseccional contribuye y nos permite mejorar la calidad de las políticas y los programas de gestión de riesgo de desastre porque permite reconocer y responder de manera más eficiente a esas diferencias. ¿Para qué estudiar, investigar y trabajar por la resiliencia de las mujeres jóvenes y niñas ante el cambio climático? Para comprender esto y darle uso a la información climática y salvar vidas y medios de vida. Mira qué importante y qué motivador. ¿Para qué? Para salvar vidas y medios de vida en la ruralidad, en nuestros campesinos y campesinas, en nuestra población, nuestras mujeres jóvenes y niñas, para el cumplimiento del marco legal vigente en el que Venezuela está comprometida, como el SENDAI, la CEDAW. Disminuir los daños y pérdidas por eventos climáticos extremos en personas, infraestructuras, cosechas, ganadería, para mejorar la producción agrícola y la seguridad agroalimentaria, para disminuir la triple brecha de la que comentamos, digital, rural y de género, para visibilizar y sensibilizar con garantizar los derechos humanos y bueno, una sociedad amante de la justicia y la paz como pregona nuestra Constitución. Para ¿Cómo accionar? ¿Qué hacer para lograr esta resiliencia ante el cambio climático en mujeres jóvenes y niñas? Bueno, hay que empezar utilizando un lenguaje inclusivo, no discriminatorio, visibilizar a la mujer en el lenguaje escrito y verbal, valorizar el trabajo doméstico y la corresponsabilidad en el cuidado del hogar, de las personas dependientes, hijos, hijas, personas mayores, enfermas o en condición de discapacidad, compartir el cuidado, fortalecer las capacidades institucionales para el correcto levantamiento de información desagregado por sexo, edad, para lograr visibilizar estas capacidades y vulnerabilidades con respecto al acceso a los recursos, bienes, información, servicios, con respecto a la toma de decisiones. Trabajar en la legislación, políticas y programas y presupuestos dirigidos a acciones afirmativas o positivas dirigidas específicamente hacia los grupos sociales más vulnerables, en este caso a mujeres, jóvenes y niñas. Presupuestos para trabajar específicamente con mujeres, jóvenes y niñas. Se llama acciones afirmativas. Esa es una estrategia y una acción y acciones bueno, que se utilizan a nivel global, que bueno, pudieran precisamente contribuir, son acciones que nos permiten superar estas brechas y estas debilidades y estas vulnerabilidades. Además de esto, garantizar la alternabilidad y las cuotas de participación por los grupos sociales en los espacios de preparación, prevención y toma de decisiones en cuanto al cambio climático. Importante que participen en igualdad de condiciones, mujeres, jóvenes y niñas, no solo participen en cantidad, sino que participen también en las figuras de esa organización en las cuales se toman las decisiones, es decir, en cargos directivos. ¿Cómo participar entonces? Bueno, fortaleciendo las capacidades en el levantamiento de información desagregada por sexo. Como les decía, en este momento la principal debilidad es la captación y disponibilidad de esta información desagregada. Entonces ya tenemos claro el camino y la acción en la que debemos emprender. A veces son decisiones que no cuestan un centavo, sencillamente es una instrucción, porque si un técnico de campo va a ir a levantar una información para saber cuántas vaqueras hay, cuántas cochineras hay, cuántas unidades de producción avícola hay en ese territorio, va a gastar el mismo esfuerzo, solo que va a llevar la instrucción de que pregunte todas estas caracterizaciones desagregadas por sexo y eso nos va a ayudar muchísimo y nos va a educar y a transformar la presentación y la visualización de la información desagregada por sexo. Entonces, bueno, les traigo acá el ciclo de gestión de riesgo. Este es un ciclo bien clásico, pero que trae la evaluación de las vulnerabilidades, la evaluación de las amenazas, la evaluación, el análisis o mapa del riesgo, el plan estratégico y de capacitación, el plan de implementación o de acción. Pero inicia este plan, gracias al enfoque interseccional, se incorpora entonces el diagnóstico de las brechas de género o de las desigualdades de género de las mujeres en el sector rural. Cuando iniciamos en el levantamiento de información, la información desagregada por sexo, en la búsqueda de estas brechas, nosotros avanzamos grandemente en que ese ciclo de gestión de riesgo sea justo, sea equitativo, sea eficiente y nos permita entonces salvar vidas y medio de vida. ¿Qué se está haciendo para lograr la resiliencia climática en mujeres jóvenes y niñas? Entonces, bueno, hemos hablado de muchas cosas quizás no tan agradables hasta este momento, dramática, en la que debemos tomar, digamos, reflexión, pero bueno, les traigo también la buena noticia que hay acciones en el país en donde hay experiencias ya con mujeres jóvenes y niñas rurales
como capacitación y preparación para la comprensión del clima, elaboración de pluviómetros comunitarios, en el caso de la UNEYES, en el caso de la ALCAP, en el caso de algunas ONG y agencias multilaterales, en el caso del Ministerio de Ecosocialismo, se están haciendo boletines agroclimáticos, calendarios de cosecha de los rubros agrícolas, se están haciendo capacitaciones incorporando a personas adultas mayores, se están haciendo mapas de riesgo a nivel comunitario específicos del sector agroalimentario, de los riesgos que afectan a la agricultura, a la ganadería, esto es bien importante. También se está capacitando y preparando en los planes de actuación ante emergencias. Entonces, hay buenas noticias, se están haciendo cosas buenas en el país, tenemos que escalar, aumentar todas estas acciones como políticas públicas, como políticas académicas, como políticas de masificación de estas acciones para avanzar entonces en una sociedad más igualitaria e inclusiva, porque serán más resilientes ante el cambio climático sin dejar a nadie atrás. No es un término, no es solo un eslogan, quiere decir que no dejar a nadie atrás no solo implica llegar a los más pobres, sino que también requiere combatir esa discriminación y esas crecientes desigualdades dentro y entre los países y sus causas fundamentales. Entonces, bueno, les traigo, me voy por ahora con esta premisa de decir dejar a nadie atrás, de mirar siempre a estos sectores más desfavorecidos, a estos grupos humanos vulnerables, para avanzar hacia una justicia climática y para avanzar en las acciones que nos permitan salvar vidas y medios de vida. Saludos, esperamos vernos en próximos eventos, espero que se lleven en el corazón la sensibilidad de estos grupos humanos vulnerables, mujeres, jóvenes y niñas, y sobre todo que miremos de ahora en adelante todo con lentes de género. Hasta luego, saludos, gracias por su atención.